Miners don't rule Bitcoin. No sé si recuerdan también, pero hubo toda una discusión muy grande sobre el tema del cash y de hubo un momento que queríamos adoptar Segwit como una alternativa para las transacciones de Bitcoin, que ocuparan menos en los bloques, y hay una reflexión muy interesante después sobre ese tema, pero, pero lo que terminó, y es un error garrafal que hay en general en el ecosistema, y acá espero crítica, ¿no?, sobre esto, pero sí, la usa. Lo que, lo que sí quedó demostrado es que los mineros que tenían el 80% del voto de mineros y qué sé yo, la gente no estaba de acuerdo con lo que ellos decían, ¿sí? Y no estaban de acuerdo por dónde querían ir los mineros. Y al final prevaleció la gente. ¿Y cómo votaba la gente? Con sus nodos, ¿sí? Diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto. Y entonces, vos podés ser el programador y decir, yo quiero ir por acá, pero si la gente no usa lo que el programador programa y lo que Blockstream decide, entonces no se acepta. Y el minero puede decir, yo voy a minar estos bloques, los tuyos no. Bueno, perfecto, pero entonces todo lo que vos hagas, ¿sí?, todos estos bloques que nosotros no los vamos a validar. ¿Cómo? Con un nodo que ya no valide tus bloques, ¿sí? Y entonces, bueno, habrá dos bitcoins, ok, pero yo la tuya no la creo, yo creo la de estos, ¿sí? Y así, entonces creo que la distribución de poder en Bitcoin hay que sentarse a reflexionarla más, ¿sí? Pero no es que los mineros toman las decisiones. Toman las decisiones siempre y cuando estés de acuerdo con las decisiones que tomaron, ¿sí? Pero la gente también tiene su voto. Y va a haber varias reflexiones sobre este sentido.